Contra el calor estamos todos. Fue devastadora. Ocurrió un verano atrás. Todo el mundo sabe que en agosto de 2023 una dana azotó el sur de Toledo, llevándose por delante la mitad de mi comarca, la Sagra. Los municipios que alguien construyó en un barranco quedaron anegados en barro y chatarra. En uno de ellos, Mocejón, amontonaron una pila de desechos a las afueras del pueblo para que todo el mundo lo viera. Tantos sofás había que más de uno se hizo una casa. Pero quiero hablar de un padre y una hija. En mi pueblo, cuando el temporal, había un hombre de campo y una joven que estudiaba una carrera de ciencias. No sé muy bien cuál. El caso es que no habían pasado ni 2 días de la catástrofe cuando ya estaban discutiendo. Te lo dije, papá, es que sois muy cabezones. ¿Qué cambio climático ni qué cambio climático? Toda la vida ha habido tormentas de verano. Los 2 meses antes de la dana los pasaron como siempre. El padre, de unos 60 años de edad, era un señor de horca y cuchillo, de botón abierto en camisa de tractor, puro en boca y vinito nocturno. Era jefe de obra, esto es albañil, mas la palabra jefe podría sugerir que había algún tipo de concesión en su empobrecida vida. Desde la anterior crisis no había probado unas vacaciones. Consideraba que sus hijos no deberían estudiar demasiado, pues eso era perder el tiempo y solo le emocionaba en verdad el sonido de la pólvora en días de fiesta. Emiliano Parrocho bebía, sí, claro que bebía, no sin antes ciscarse en la madre del gobierno. Están dando ayudas a todo el mundo. ¿Y quién lo paga? ¿Quién? Los autónomos. Que se vayan a su país. Te van a poner un velo y a tu madre otro. La hija de la madre, nuestra segunda protagonista, la hija queremos decir, era todo lo contrario. Renegaba de las fiestas del pueblo, situaba a sus amigos en internet, lejos del cuñadismo del entorno. Se pintaba el pelo de colores, decía creer en la ciencia. No iba, por supuesto, a los toros, y tanto le estresaba un suspenso como un perrito en apuros. El negacionismo, la ultraderecha, los fachas, sois todos iguales. Lo curioso del asunto es que la vida les había dado papeles cambiados, pues el uno representaba la función de la otra y la otra del uno, hasta el punto de que el padre sufría los efectos del exceso de calor, fenómeno que negaba, y la hija, que los afirmaba, se aprovechaba de ellos. En efecto, a mayor cambio, si es que lo había, peor para el padre, que trabajaba a la intemperie colocando ladrillos, y mejor para la hija, que estaba finalizando una tesis doctoral basada en un contundente estudio. Los próximos 5 veranos serán los peores de la historia de la humanidad, debido al calor. Sucedió, pues, que mientras Emiliano padecía lo que decía negar, su hija vivía de ello. Emiliano se empeñaba en que todo era un invento del televisor, de la Agenda 2030, pero sufría, y de qué manera, las olas de calor, que lo deshidrataban fatalmente, dejándolo fuera de combate. ¡Qué calor, tú! Al mismo tiempo, la hija se rascaba las vestiduras ante la catástrofe del planeta. Lloraba por los árboles y por los polos y por los delfines, pero de no haber sido por el cambio climático nadie habría apostado, seguramente, por una tesis como la suya. Y lo que queremos demostrar, diría el Día de la Defensa, es que si no hacemos algo el planeta se nos muere. A mayor alarma, mayor dinero, como ella misma pudo constatar el día de la dana, cuando el pueblo sufrió inundaciones devastadoras. «Felicidades», le dijo entonces su director de tesis, «y recuerda que en un mundo de bulos la ciencia es más importante que nunca». Sobre esta palabra, bulo, padre e hija habían sostenido otro debate, justo 2 semanas antes de que llegaran las lluvias. «Bulo es lo que os meten en la cabeza», alegó el padre. «No, bulo es negar la evidencia», replicó ella. En otra ocasión, el padre llegó desfallecido a casa. Se sentó en la mesa a esperar la cena. Había sido una jornada insoportable. Las 9 horas de duro esfuerzo se reflejaban en una barriga labrada a golpe de cerveza refrescante, y a mayor calor más cerveza y mayor tripa, como era el caso. Y por supuesto mayor cansancio. El sudor le bajaba por la frente como agua en cascada. Se quejaba además de que la factura del aire sería excesiva. «Pagaremos mucho más que el verano anterior». Tripón al aire, sollozante, emitía un quejido ininteligible. Joder. La hija cenaba. De repente, el telediario informó de que se estaban batiendo todos los récords. En la India rondaban los 50 grados, en el Mediterráneo los rozaban. Atenas se llevaba la palma, España no se quedaba atrás. Las tormentas de agosto serían espantosas, pues el agua del océano se había calentado más que nunca, y bastaría una masa de aire frío para generar el fatal choque. La joven aprovechó el titular y la debilidad del padre, que se debatía entre el hambre y las ganas de irse a la cama. «Yo no digo nada, cállate», le replicó. Pasaron los días. La alarma se incrementó. Ola tras ola de calor como consecuencia del cambio climático, informaron las noticias.
El seco aire de Toledo hacía insoportables las noches. Por el día las calles estaban prácticamente vacías. A la hora de la siesta no se escuchaba un alma. Emiliano Parrocho se burlaba al amanecer y lloraba a la hora de acostarse. La hija sufría en público y se regodeaba en privado. El padre lamentaba la penosa vida que soportaba, él, un pobre albañil estrangulado por un verano insoportable. La chica rabiaba en Twitter, @protestona, pero celebraba que la tesis sería un éxito. Como muestran los recientes hechos, se jactaba de comentar en la introducción. En definitiva, estamos ante un tema de candente actualidad, remataba las conclusiones del documento. Más de una vez corrió a manifestarse ante la inacción de los líderes mundiales, rezando sotto voce porque nadie hiciera nada. Se estaba labrando un futuro académico y sólo la resolución del problema que decía atajar podía impedirlo. El padre, por su parte, estaba más fatigado que nunca, más tripón y más arruinado, pues más de una vez tuvieron que parar la obra ante la evidente posibilidad de que un golpe de calor los tumbara a todos. A lo que se sumaba el gasto en aire acondicionado, en duchas adicionales para atajar el sudor, en helados y botellas de agua, en pequeñas averías que sufría el coche, en cabreos innecesarios fruto de lo pesado que se sentía, en suscripciones al ciclismo, en el abono de la piscina, que este año se alargó un mes, y, en definitiva, en combatir los grados de más que, desde su punto de vista, no existían. ¡Qué asco!, repetía Emiliano. Dormía en el suelo, debajo del aire, con el barrigón tocando el suelo. Era la única forma que se le ocurría de conciliar el sueño. ¡Qué asco de calor! Y no tengo mucho más que comentar, salvo que cuando llegó la tormenta, ni el padre ni la hija reconocieron la verdad. Pues para Emiliano era demasiado difícil asumirla, ahora que había perdido la mitad de su casa. Y para la otra hubiese sido tanto como bailar sobre la tumba de un cadáver. Llevaba razón, la misma razón que le daría un puesto como profesora universitaria. A no ser, claro, que alguien acabase con el dichoso cambio climático. Ahí quedó una historia real. Contra el calor estamos todos. La hija era mi amiga y del padre solo sé que se parecía al mío. Sulín hablando de Mocejón.